Buenas noches, le agradezco la invitación y yo conocí a Daniel a raíz del tema de la Haya. Yo lo conozco, digamos, había leído algunos de los artículos que están aquí precisamente en el libro y sabía de él, pero lo conocí personalmente porque ambos fuimos parte de la comisión consultiva ad hoc que la Cancillería creó para asesorarla en el tema del diferendo limítrofe con Chile. Así que es un tema del que hemos hablado en más de una ocasión. Y bueno, voy a abordar brevemente algunos de los temas recogidos en el libro. Empezamos por el título mismo, ¿no? Él habla, cuando habla de la reconciliación, menciona el ejemplo clásico de reconciliación Francia y Alemania. Alemania había invadido Francia o había atacado Francia hasta en 3 ocasiones en menos de un siglo, de hecho poco más de medio siglo. De hecho, la primera fue cuando ni siquiera era Alemania propiamente, sino Prusia, la guerra franco-prusiana en 1870. Luego fueron rivales en la Primera Guerra Mundial y finalmente Alemania ocupó buena parte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Ocupación que permitió que se produjeran películas memorables como Casablanca, que se ambienta en zona bajo el gobierno de Vichy en Francia, pero con presencia alemana. Y claro, el tema es que algunos podrían decir que el caso de Francia y Alemania es un caso problemático. En primer lugar porque Alemania sufrió una derrota sin atenuantes en la Segunda Guerra Mundial, pero en segundo lugar porque para evitar el rearme alemán había presencia de tropas extranjeras en su territorio, sobre todo tropas estadounidenses. Entonces algunos podrían decir que Alemania no solo se reconcilia con Francia, sino que realiza una labor de introspección en su propia historia, emergiendo de ella con un sentido profundamente autocrítico de la misma, por falta de alternativas. Yo diría que eso no es cierto, ¿no? Porque Japón también perdió la Segunda Guerra Mundial, también tuvo presencia militar, ocupación militar extranjera durante un periodo de transición posterior a la guerra, y Japón no ha hecho una autocrítica ni por asomo comparable a la que hizo Alemania. Lo que sí es lamentable es que el caso de Alemania tampoco sea un caso habitual, pero en todo caso, digamos, la visión crítica de la propia historia que realiza Alemania, reconociendo sus propias miserias sin atenuante alguno, es algo absolutamente notable y que no fue forzado por las circunstancias, como se suele creer. En ese sentido sí es un ejemplo válido, aunque pone una valla sumamente alta. Y es interesante que uno de los artículos, porque el libro no solo recoge textos de Daniel, sino debates que Daniel sostiene con otros autores, y uno de ellos un texto de Leighton, al que había citado el embajador Otero, y claro, él dice, pero decir que debemos reconciliarnos como se reconciliaron Francia y Alemania implica ponernos en la posición de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, ellos perdimos, nosotros no. Y en segundo lugar, nosotros no perpetuamos un genocidio comparable al que hicieron los alemanes, como si ese fuera el sentido de la invocación, ¿no? Como si llamar a la reconciliación fuera comparar a Chile con Alemania. En todo caso, la miopía de autores como Leighton, que por suerte no es ya representativo y probablemente nunca lo fue, pero en todo caso no es representativo de la gran mayoría de los autores chilenos. Lo miope de esa perspectiva es que cuando él dice que Chile no hizo nada que no fuera habitual en la época, que digamos, cosa que es en un cierto sentido cierta, ¿no? Digamos, adquirir territorios por la fuerza hoy en día es considerado algo inadmisible bajo el derecho internacional. Pero es cierto que bajo el derecho internacional del siglo XIX adquirir territorios mediante la conquista era la práctica habitual. De hecho, hay un autor que ha tratado de medir esto y más del 80% de las guerras en el siglo XIX terminaban con anexión de territorio por parte de los vencedores, ¿no?
Pero el decir que es un gaje del oficio y que Chile no tiene nada de qué arrepentirse porque finalmente hizo lo que todo vencedor hacía en el siglo XIX, es no darse cuenta que también en el siglo XIX había vencedores bastante más ilustrados, como Bismarck, que tuvo la oportunidad de capturar Viena y no lo hizo. Y entonces el derrotado, en lugar de convertirse en un enemigo permanente, en un futuro virtualmente indefinido, se convierte en un aliado, ¿no? Austria o el Imperio Austrohúngaro se convierte luego en un aliado de Prusia o Alemania, según la época, precisamente porque no abusó de la victoria. Entonces, que esto no era solo una cuestión de generosidad con el vencido, era una cuestión de interés propio ilustrado, de pensar que esa es la forma de que la victoria no lleve a hostilidades permanentes. Y de haber tenido una actitud distinta, probablemente Chile no estaría hoy día enjuiciado por Bolivia en La Haya, ¿no? Procesado o causado por Bolivia en La Haya. Pero precisamente por eso es tan difícil, digamos, tener una visión conjunta y crítica de la historia compartida. Porque en el caso de Perú y Chile, por lo menos cuando fuimos a La Haya, ese diferendo no tuvo nada que ver con el pasado, digamos, remoto, con el pasado vinculado a la Guerra del Pacífico. Desde la perspectiva peruana, lo que estaba en juego era algo que tenía que ver con el moderno derecho del mar. Era un diferendo de los últimos 60 años, no era un diferendo, una rencilla pendiente de la Guerra del Pacífico, pero la razón por la que Bolivia lleva a Chile a La Haya sí tiene que ver con la Guerra del Pacífico. Probablemente una actitud distinta habría evitado ese momento a Chile. Pero en todo caso, diría que frente a quienes sostenían, y hay algunos testimonios recogidos en el libro, que Chile no iba a acatar un fallo adverso, Chile nos acaba de dar una lección, ¿no? Claro, decir que Chile no iba a acatar un fallo adverso probablemente podía justificarse remitiéndose a la historia. No se había cumplido con el referendo en Tacna y Arica después del Tratado de Ancón de 1883. Los temas pendientes del Tratado de Lima de 1929 recién se resolvieron en 1999, 70 años después. Entonces digamos que haber tenido una actitud escéptica respecto a Chile podía tener algún asidero histórico. Sin embargo, había que tener más en cuenta probablemente, primero la historia reciente de los conflictos territoriales de Chile, en donde pierde un arbitraje con Argentina y acepta el resultado, en donde la relación bilateral había sido una relación bastante mejor en años recientes, con un intercambio económico sin precedentes, pero además en donde no estábamos ante un tratado bilateral, como fue en el caso del 83, 1883 o 1929. Ahora estábamos ante un fallo de una corte internacional, y aquí hubiera sido más pertinente remitirse a los antecedentes en el cumplimiento de los fallos de la corte. Cuando uno ve eso, salvo casos muy específicos de países que no se comparan a Chile, o bien Estados Unidos en su diferendo con Nicaragua, o bien Albania en su diferendo con Gran Bretaña, salvo en esos casos, los fallos de la Corte Internacional de Justicia en temas limítrofes se cumplen, sobre todo en temas de límites marítimos, se cumplen virtualmente sin excepción. En esos casos además no eran fallos sobre temas limítrofes, dicho sea de paso. Pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que quien tiene la prerrogativa de hacer cumplir los fallos en caso de que una de las partes se niegue a hacerlo, los fallos de la Corte Internacional de Justicia, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y como comprenderán, en el caso de Estados Unidos sí podía darse el lujo de ignorar un fallo de la Corte, porque teniendo derecho a veto, siendo miembro permanente con derecho a veto del Consejo de Seguridad, el Consejo no podía fallar en su contra. Y en el caso de Albania, como sería probablemente el caso de Corea del Norte hoy en día, un país que vive, digamos, ensimismado, sin contacto con el mundo, que no tiene mayor relación económica con el resto del mundo, difícilmente puede temer sanciones económicas, ¿no? No tiene mayores lazos comerciales que cortar, no tiene una bolsa de valores que se pueda desplomar, no recibía inversión extranjera. Eso es distinto a el caso, digamos, de la relación peruano-chilena. La paradoja aquí, sin embargo, es que el fallo ya se acató, y sin embargo de eso casi ni nos enteramos, precisamente porque no hubo mayores problemas
en el proceso de acatamiento. Ya se definieron las coordenadas como exigía la Corte, el fallo está en pleno ejercicio, ya es nuestro el espacio, la mayor parte del espacio en controversia. Pero diría sobre esto finalmente que digamos, algunos ponen en cuestión que hayamos ganado algo. Y yo diría la forma de evaluar esto, y con esto culmino porque ya me pasaron la tarjeta roja, granate, más bien, es que uno debe comparar el resultado de un fallo con el estado de cosas anterior al fallo, no con sus aspiraciones maximalistas, que dada la historia de la Corte, en donde los fallos virtualmente nunca conceden el íntegro de lo solicitado a una de las partes, eran, digamos, aspiraciones probablemente irreales. El hecho concreto es que el Perú tiene alrededor de 50.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva desde el 27 de enero, que ningún Estado del planeta reconocía como peruanas antes del 27 de enero de este año, y que ningún Estado del planeta puede dejar de reconocer como zona económica exclusiva del Perú a partir de esa fecha. Gracias.